de que os reflexionáramos un poco sobre temas básicos de función directiva, pues yo encantado, lo que no sé si saldré abucheado porque no es un entorno, digamos, en el que me muevo habitualmente. Nosotros trabajamos mucho con empresas y organizaciones y yo pido disculpas anticipadas, pero a mí no me gustaría que las transparencias se vieran una detrás de otra, sino que además de que formalmente pues que hablemos y dialoguemos antes. Yo doy mi visión de lo que serían las funciones básicas de un director con todas las limitaciones y connotaciones que pueda existir aquí, pero como digo, es algo, no lo digo improvisado en el sentido de que a mí me cuesta preparar algo si no conozco, y vamos, esto no es improvisado, que además yo, de las pocas cosas que yo personalmente hago, porque con casi medio centenar que somos, pues pocas cosas hago yo profesionalmente, sí que doy en el puerto de Valencia, de la mano de la Universidad Pontificia de Comillas, SICADE, un módulo de gestión directiva y análisis del entorno en un máster de gestión portuaria y tráfico intermodal desde hace 21 años, desde la primera edición, el año 91. Entonces, quiero decir, y además es algo que trato de aplicarme a mí mismo con poco éxito todos los días, o sea que muchas de las cosas me las digo a mí mismo. Entonces, no consideremos lo de las 2:30, sino que hablemos pues cuando lo estiméis oportuno, y ya digo que con todas esas limitaciones de desconocimiento del entorno. Bueno, pues esto está sacado de un recorte de periódico, aunque como el recorte no se veía bien, lo he puesto. Yo creo que, sin entrar ahora en el periodo tan convulso y turbulento en el que estamos, yo creo que en general en la cultura latina y en particular en donde estamos en España, de todo esto os puedo pasar las transparencias vía Fernando, lo tengo ahí en el lápiz y eso, y algún libro y eso. Pues yo creo que en general en la cultura tradicional, lo digo ahora mismo, española, el que mejor hacía una cosa en una organización, el mejor técnico, entendiendo por técnico pues un ingeniero, un médico, lo que sea, era en general el que iba, digamos, asumiendo puestos de dirección, y muchas veces se decía, pues ese que buen técnico era y qué desgracia lo hemos hecho haciéndolo directivo. Entonces este recorte de prensa pues viene un poco a hablar de una encuesta de directivos donde se dice pues que ahora que lo hacemos mejor que hace años, pero que todavía pues estamos muy alejados de lo que serían los entornos más avanzados. Esta encuesta ya tiene años, yo creo que en eso pues hemos avanzado y progresado bastante, aunque probablemente estamos alejados. Yo, y no sé si compartir conmigo esa reflexión, es una reflexión personal, que aunque hemos avanzado mucho, yo siempre digo, y yo que vengo de dos multinacionales, la empresa la fundé hace 21 años, pero yo trabajé en Ford desde sus orígenes y en IBM, yo digo, pero de pura creencia, que la mejor enseñanza, el mejor beneficio que nos han dejado aquí las multinacionales de cultura sajona, además de la creación de empleo y todo eso, es sobre todo esa cultura de la gestión. Aquí, posiblemente, después de cientos, si nos vamos a un análisis histórico y nos vamos a 1800 y pico, hasta los años 60 o 70, en que pasamos, sin entrar en crisis como ahora podemos estar, yo creo que en un entorno muchísimo más subdesarrollado que nuestro entorno, en general la Universidad Española, pues yo creo que nos ha formado, ahora no, ahora hemos avanzado mucho en management, en máster, pero tradicionalmente pues formaba a un técnico. Un técnico, vuelvo a repetir, es un ingeniero, un médico, un abogado, algo que hace. Pero en general, cuando uno va progresando, pues lo que gestiona cada vez son más organizaciones complejas. Una organización compleja puede ser un hospital o un servicio de un hospital, o una empresa como nosotros, somos muy pequeños, pero cualquier empresa. Y en general, yo creo que la diferencia de la cultura sajona más avanzada con la nuestra, pues ha sido, y que hemos avanzado en eso a auténticas barbaridades, es precisamente el tema de lo que en inglés se llama el management, que es la gestión, la función.
Y es donde yo creo que a través de las grandes multinacionales y de un montón de máster que hacemos ahora, pues nos hemos puesto bastante al día. Yo estoy muy alejado, yo soy de la Universidad Politécnica de Madrid, entonces era escuela única en España y nunca he trabajado en el sector, pero precisamente quizá la ingenieritis de la época, que hoy está totalmente superado, lo que creaba era cotos cerrados donde, bueno, pues en este caso pues se hacían muy buenos cálculos de estructuras o se calculaban pues barcos o estructuras o puentes o tal, y eso todavía yo creo que sigue siendo una carencia. Tiene uno que después hacer un poco de, digamos, de autoenseñanza y autoformación. Entonces aquí, como digo, son un poco de reflexiones, y ya digo que podéis no compartir, que yo ni remotamente estoy en posesión de la verdad. Pero en ese sentido, hace ya años que se habla de procesos. Sabéis que un proceso es un conjunto de actividades que da valor añadido y transforma una entrada en una salida. Una gran organización es un macroproceso que se puede descomponer pues, en distintos subprocesos. Un proceso no necesariamente coincide con los límites de una organización tradicional. Un proceso sobrepasa muchas veces los límites. En cualquier proceso vinculado a un área de servicio, pues lógicamente no solamente estaría lo que sería la prestación asistencial, sino que se necesitan pues entradas y salidas de otros procesos, desde que le pongan los enfermos en fila, desde el material que necesitan, las instalaciones que son salidas de otros procesos. Pues exactamente igual, con esa concepción podemos considerar el proceso de dirección, lo que establece relaciones entre una dirección, entre un mando y las demás organizaciones. Hace 200 años, cuando se estaba en un entorno de producción artesanal, pues no hacía falta mucho proceso de dirección. Nace el proceso de dirección y de delegación en cuanto que uno no puede hacer todo. Si uno tiene un herrero que hace todo, va a un caballo, compra la herradura, le pone la herradura, cobra, factura, tal, pues no necesita más personas. Surge la dirección en el momento en que uno tiene que delegar y tiene que hacer más cosas. Entonces, esa interrelación entre el director, a mí me gusta utilizar la palabra empleado, yo creo que palabras como obreros o trabajadores, yo creo que un empleado, que es un tema de dignidad de las personas, es muy importante. Pues, ¿qué hace el proceso de dirección? Pues establece esas interrelaciones entre las personas y demás recursos y la propia dirección. Y en ese sentido, por hacer una disección, digamos, pero obviamente todo muy interrelacionado, yo aquí me he permitido agrupar lo que serían esas responsabilidades básicas de la dirección en dos grandes paquetes. Lo relativo a las personas, y las personas somos muy complicadas de manejar, y lo relativo a lo que serían el resto de recursos de la organización, otro tipo de recursos que hay. Las personas, todos sabemos que son muy complicadas de manejar, porque aquí pues un recurso como puede ser el ordenador, lo apagamos, lo encendemos, no sé qué y no sé cuándo, pero las personas a medias somos todos muy complicados, hacia arriba, hacia abajo y tal, pues porque pensamos, sentimos, y vosotros sabéis mucho más de eso. Un recurso silla, si no me gusta lo muevo y tal y que cual. Las organizaciones, obviamente, y más en un entorno sanitario como el que estamos, pues necesitan personas, más luego las otras personas, pacientes, familiares, no digamos mucho más. Pero ahora estamos hablando del proceso de dirección en cuanto a delegación de esas funciones en lo que formaría pues una unidad, un servicio, un departamento. Entonces, como digo, lo agrupamos en esto. Naturalmente es una línea muy tenue, puesto que esto no son, como os podéis suponer fácilmente, no son líneas estancas ni separadas. Y dentro de los empleados, pues hemos hecho una agrupación, una subagrupación mayor, que son las transparencias que ahora vamos a pasar. Un poco lo que sería delegar, ya digo que esa es la responsabilidad básica, y supervisar, exigir. El tema de motivar, yo creo que eso es fundamental. Yo digo, y a medida que me ha oído muchas veces, que unas personas motivadas es un egoísmo inteligente, porque se trabaja mucho más y mejor. El que está trabajando todo el día y no le gusta el trabajo, no está motivado y está mirando la hora para entrar y salir, eso es una desgracia horrorosa, y eso pues al final es un bajo rendimiento y un mal ambiente que a todos nos da, y las épocas en las que estamos, eso es especialmente complicado.
de conseguirlo y cómo integramos las relaciones con los empleados, que estarían aquí en parte, los programas de formación. No significa que el director tenga que ser formador de todo, pero sí que de alguna manera pues auspiciar y buscar unos programas de formación y capacitación que aumenten esa cualificación, preocuparse de que aquello no es un conjunto de horas para cumplir con unos programas subvencionados como se hacen muchas veces, sino que aquello realmente es de una utilidad y tiene unas ventajas tanto en las personas como en el trabajo que realizan. Todo esto yo tengo por aquí, que os he traído, por si alguno lo quiere, que tengo algunos libros, un libro, que luego Fernando si quiere lo sorteamos para el que quiere, y yo tengo publicado aquí en la portada lo de sentido común estructurado, o sea que yo creo que todo esto son cosas muy de sentido común y muy sencillas. La idea del reconocimiento es otro tema importante. La política salarial, pues posiblemente en un entorno público la política salarial es mucho más difícil de tocar, pero en ningún sitio, con perdón por la vulgaridad, atan perros con longaniza, y más ahora, donde la política salarial en general son disminuciones salariales para todos. El país entero es infinitamente más pobre que lo era. La idea de seguridad, de lo que en inglés, y no me gusta decir anglicismos, lo digo exclusivamente para que se vea la correspondencia entre lecturas de artículos o tal, de cuál es la terminología que se puede utilizar, que es lo que se llama safety, que es seguridad de las instalaciones, y security, que sería un poco, perdón, de las instalaciones y de las personas, lo que sería seguridad de la información, que es algo que yo creo que todavía necesitamos mucho por aprender en esta cultura. La idea de contratación, que esto lógicamente queda fuera de aquí, la política disciplinaria probablemente también, formación propia, y luego pues un poco una imagen externa, que yo creo que eso sí que es importante. Bien, esto es lo que yo, otro de los artículos que decía. Entonces, si empezamos con la delegación y supervisión, pues eso sería la función básica, es lo que yo decía antes. Cuando uno está solo, pues uno se lo guisa, se lo come y lo hace todo. Hay que delegar en el momento en que uno no puede hacer todo. ¿Y cómo hay que delegar? Pues hombre, en esos empleados cualificados. Esto lo debemos de ver con una coherencia. Esos planes de cualificación pues van muy bien para ese tema. Autoridad suficiente, poder llevar a cabo esas actividades, cumplir, digamos, los objetivos que nos marcamos, y luego, sobre todo, pues una supervisión eficaz y motivadora. Una supervisión eficaz no es estar preguntando todo el día, sino tener mecanismos de una supervisión a distancia, en la medida en que son entornos cualificados y profesionales como los que hay aquí, pues yo diría que supervisar la marcha global, haciendo observaciones positivas, y sobre todo, y esto es un problema muy importante que yo me lo tengo que aplicar a mí mismo todos los días, es la sustitución. Es casi seguro, muy probable, que el que está de director en un sitio, casi seguro, o por lo menos él tendrá la percepción de que determinadas actividades las hará mejor que los empleados. Pero si no se delega, pues no puede ser, porque yo siempre digo, el día tiene 24 horas, puedo trabajar 23, pero no 26. Entonces, eso es muy elemental y es un tema, y yo ese me lo digo a mí mismo todos los días, que solemos muchas veces hacer, evitar la sustitución, que ya digo, a corto plazo. Esa sustitución debe de ser para un proceso de aprendizaje positivo, porque si no, pues está uno siempre. También lo otro, de estar uno sentado de rey Midas en un trono y no sé si me entendéis, manejando allí y los otros tal, eso también da una gran desmoralización, y lo sabemos todos que ocurre en todas partes. Yo creo que todas las políticas que estamos comentando deben de estar orientadas hacia la motivación y la integración. Integración significa la idea de que estamos en la misma organización, el sentirse orgullosos de dónde estamos y de dónde trabajamos. El blanco y el negro en la gestión de las organizaciones no existe. Lo que hace falta es tocar los tonos de gris. Y todo esto, estas reflexiones que yo traigo aquí son para tocar los tonos de gris. Yo tenía por ahí una transparencia antes que ponía 3 círculos y decía, cuando uno empieza un plan explícito de todos estos temas para tal, las personas se dividen en 3 círculos: el convencido, el indiferente y el opuesto.
La idea es que aplicando este tipo de cosas tan sencillas, esos tres círculos los evolucionemos. Convencido, el que da un paso al frente, yo me como todos, aquí estoy, tal y que cual. No hablo de un pelota, hablo de un convencido real, integrado, defensor, activo, proactivo, actitud, esfuerzo, trabajo, sacrificio, integración. Son muchísimas todas esas cualidades que entrarían. Los indiferentes, pues los va. Uy, aquí ya con los años que lleva, a mí qué me vas a contar. Yo aquí a verlas venir, navegar y guardar la ropa, que yo pues voy pasando aquí, tal y que cual. Que suele ser el círculo de mayor tamaño. Y los opuestos, pues también hay un círculo que lógicamente, pues en un entorno a lo mejor privado, pues los opuestos tienen el riesgo de que, digamos, pues dejen la organización. La idea, sin entrar en ese tema, es cómo podemos, a través de tocar, dicho amablemente, pues ciertas teclas de las personas, pues, y eso es la dirección, una función dentro de unas políticas generales, cada uno qué puede hacer dentro del marco de actuación que tiene y dentro de los límites de actuación que tiene, qué puede hacer con todas estas teclas para evolucionar esos tres círculos de disminuir los opuestos, que siempre van algunos, disminuir los indiferentes y aumentar pues esos convencidos. Y en ese sentido yo creo que el poner objetivos de acuerdo a la descripción de puestos de trabajo y que sean pues una parte de los objetivos propios importante, y tener pues unos criterios de evaluación, tanto lo que sería de evaluación cuantitativa como de evaluación cualitativa. La evaluación cuantitativa es más fácil con herramientas de Business Intelligence, con indicadores, con objetivos, etc. Y luego, pues, obviamente los otros temas son más complicados, pero yo he dicho amablemente, esa incomodidad que tiene el decirle a uno las cosas, pues forma parte de la dirección, si está bien estructurado y bien dimensionado, pues el poder hacer esa evaluación con observaciones positivas, etcétera, etcétera. Los objetivos, en la medida en que uno tenga libertad de actuación, pues como digo, debería de ser un poco el despliegue de los de rango superior, que se entiendan, que se puedan medir, que sean alcanzables. Poner un objetivo imposible e inalcanzable para que uno vaya pegando saltos todos los días, pues no conduce a nada más que una desmoralización. Poner un objetivo muy laxo, pues al final es quitar un poco el principio de esfuerzo y de mejora continua. Obviamente, en caso de desacuerdo, pues obviamente es exceso de la dirección, pero en la medida de lo posible, pues se tendría que establecer por acuerdo, y como digo, en la medida de lo posible, y que el sistema, posiblemente ahora el entorno, no permite en ningún sitio más que la supervivencia, pero tener por lo menos algún tipo de reconocimiento, yo creo que sí que es muy importante. Yo no conozco aquí el sistema que hay, sé que en otros sitios de la sanidad pública valenciana, como yo sé que aquí estamos en un entorno un tanto especial por la doble vinculación, etcétera, lo desconozco. Yo sé que en otros sitios hay, lo que probablemente no existe es la percepción de que sea consecuencia de una actuación, sino más de un mecanicismo vinculado quizá a una actuación global del servicio, no a una actuación individual. Y no lo dejo así porque si no pues entraríamos en temas personales y no quiero. Bien, las relaciones con los empleados, yo creo que esto afecta sobre todo a lo que serían las políticas de comunicación interna, que son muy importantes, y eso cuesta esfuerzo. Yo soy el primero que soy descuidado en eso, porque el día a día pues te come y te abrasa. La comunicación, lo primero es ver un poco cuáles son las necesidades de comunicación y poner mecanismos eficaces de comunicación ascendente hacia arriba, de los empleados hacia arriba, descendente hacia abajo y lateral de unos con otros. Entonces, yo creo que una reunión de departamento, de servicio o de sección, yo creo que eso es absolutamente fundamental, con una cierta periodicidad. Reuniones individuales, cartas, documentos. Yo, por ejemplo, que tenemos una organización con 8 oficinas en España, si no me dirijo por mail es materialmente imposible, o hablando por teléfono es imposible, porque no me puedo recorrer España todos los días, aunque esté siempre haciendo kilómetros.
Las encuestas de opinión pues son también interesantes, y luego pues algún otro tipo de contacto informal que también puede ser interesante. Pero yo creo que el tener esa política de puertas abiertas y de escuchar y tal, pues yo creo que es un tema, como digo, muy importante y que contribuye pues a que la gente tenga confianza. La política descendente, pues tendríamos también muchos sistemas, desde lo que sería pues una intranet, una revista, un boletín, un tablón de anuncios, las propias reuniones donde la comunicación es tanto ascendente como descendente. Lo que tiene que ser es adecuado los mensajes a cada uno de los que se pasa. Yo me acuerdo una vez haciendo una evaluación con el modelo europeo que aquí se hizo de una empresa líder, Renault, aquí en España, pues aquellos tenían tanta comunicación que al final el efecto es malo, pero el exceso lo ve uno como el paisaje. Aquella anécdota a mí se me quedó grabado. Yo era evaluador con un encargado, un jefe de línea que tenía varios, pues aquellos, la misión, visión, valores, qué hacía aquello, misión, cuál era nuestra utopía, valores, estaban repetidos por todas partes, tenían revistas. Eso fue hace 10 o 12 años, no había tanta intranet ni tal. Y yo me acuerdo que cuando fui le pregunté, yo primero me trató como un examinador que no tenía nada que ver, yo me acuerdo que le pregunté la misión, tenían unos calendarios de estos de hoja completa que se pasa, pero no, y estaba escrito allí, pero claro, estaba por tantas veces puesto que al final había perdido un poco el concepto, se veía como el paisaje, y además el hombre se sentía como mal, y yo vi que de las demás cosas que le preguntaban me veía como un examinador y estaba nervioso y distraído. Y me decía, no, eso es la misión. Dice, sí, lo tengo en el cajón aquel. Y me abrió allí un cajón de un archivo, y claro, que yo no era nada, y lo tenía allí delante, pero a mí me sabía mal decírselo porque era como reconocerle que todos los días está. No, pues es que me lo llevé a mi casa la semana pasada, hasta que después vino otro y tal, y se lo dijo, y me dejó a mí como la charito allí, pero bueno, no pasa nada. La anécdota es que la información tiene que ser adecuada, digamos, ni exceso ni defecto, pues a quien es el objetivo de eso tal. No es lo mismo pues titulados superiores que otras personas, y esa política pues es importante, sobre todo en una organización pues gigantesca como pueda ser este tema. Y otra cosa fundamental es mantener la confidencialidad de los datos personales. Eso en la cultura española no existe. En eso sí que existe una barbaridad. Los temas que se tratan personalmente, sean del tipo que sea, son totalmente personales y confidenciales. En otra cultura, el citar un tema que es personal de uno y ya lo difundirlo es una falta grave por la cual se puede uno ir a la calle, y aquí pues prácticamente se radia absolutamente todo porque no tenemos, digamos, esa cultura, con lo cual pues crea bueno, no voy a decir no es una inseguridad jurídica, pero una inseguridad en las relaciones. Muchas veces son los propios empleados los que lo dicen y lo transmiten por activa y por pasiva, y eso pues yo creo que forma parte bastante, como digo, de esa cultura de la confidencialidad. Lo mismo que un directivo, es fatal que se dedicara a comentar cosas que comenta con un empleado, pues que un empleado comente lo que comenta, pues es igualmente malo, aunque sea un empleado. Y eso ya digo que falta todavía bastante. Otro tema muy importante es la formación. La formación muchas veces en muchas organizaciones, no lo sé aquí, pero se ve muchas veces como un cumplimiento de unos programas que hay de ahora con la Fundación Tripartita, que como cuesta gratis, pues vamos allí a justificar porque nos pagan y tal. Y lo más caro de la formación, suponiendo que hubiera que pagarla, muchas veces no es el profesor o el aula, sino son las horas que emplea todo el mundo. Yo creo que la formación es un elemento de motivación bien entendida. Entonces, yo creo que la labor de la dirección ahí es un poco supervisar, digamos, de que es adecuada, y luego después que tiene consecuencias. ¿Para qué sirve la formación? Si me dan una formación, la formación debe de ser, además de para una mayor cualificación, para hacer mejor un determinado trabajo. Si no, no tiene sentido.
un centro, aunque se llame universitario, pero no es una función de universidad de dar una carrera, es para esa mayor cualificación. Y yo veo por ahí en muchas organizaciones que se va a curso pues porque hay no sé cuántas horas, y como hay horas, pues tira ahí, tira millas, como no nos cuesta nada, pues no sirve para nada. La formación debería tener una evaluación, no tanto si el profesor es un fenómeno de la naturaleza allí o es un petardo hablando, sino cuáles son las consecuencias, cuáles son las mejoras que se ponen con esa formación, qué consecuencia tiene, digamos, esa formación. Y eso también suele faltar muchas veces, esa cultura desde el punto de vista de que el director de una persona no es el director de personal, que es lo que subyace de todo esto, es el propio mando dentro de las limitaciones que tenga. Entonces yo creo que el mando ahí, como digo, comprobar esa calidad, ese aprovechamiento y el ayudar al desarrollo de todas esas habilidades, pues yo creo que sí que se puede jugar un cierto papel. Otro tema importante es el reconocimiento. A todos nos gusta sentirnos reconocidos. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Y en los tiempos que estamos, pues reconocimientos verbales, de agradecimiento, de cartas, de escrito, de mail, de meriendas. En algún sitio, en el pasado había reconocimientos económicos. En muchos sitios no los hay, le digo, y más en esta época en la que estamos, pues lo que hace falta es ese tema. Pero yo creo que todas estas cosas sí que suelen funcionar bastante bien. Los comentarios positivos, las observaciones, un sistema lo más estructurado posible, en premios discrecionales, como digo, simbólicos, etcétera. Yo me acuerdo, ya que Fernando ha citado mis orígenes de IBM, a mí me llamaban en aquella época Mr. Marmorillo, porque yo era el director de calidad total, que no tenía nada que ver con la otra calidad, y entonces a los grupos total, pues una vez al mes o al trimestre, le dábamos a la mejor historia que contábamos, y nos íbamos a merendar y se les daba un marmorillo. Hubo que cambiarlo con el tiempo porque tenía todo el mundo, sino marmorillo, y estaba ya bien. Un marmorillo era una figura de reconocimiento que damos, pues aquello era una satisfacción, y una vez al semestre el director general, etcétera. Y eso es una responsabilidad, como digo, y sobre todo si se tiene un cierto tamaño y no cuesta dinero. Son temas de dedicación cualitativa, no cuantitativa, y eso pues va creando, es la diferencia de un sitio frente a otro. Bueno, no sé si voy demasiado deprisa, porque vamos a llegar antes al diálogo y tal. Gracias por el agua, que no sé quién me lo ha traído, pero esto es como la gasolina para andar, si no sería muy complicado. Bien, la política salarial y de promoción en cualquier sitio, no nos imaginemos, como decía antes, que se ata perros con longanizas en el sector privado. Ahora mismo la política salarial, pues en general no solo congelaciones, son reducciones y todo eso. Lo que hay es que explicarlo bien hecho, de que contribuye a la supervivencia de la empresa. Si en este país llamado España no nos damos cuenta de que somos todos mucho más pobres, luego depende de la campana de distribución, pues a lo mejor es que no entendemos un poco de 4 nociones de macroeconomía, que yo no sé mucho, lo que leo en la prensa, pero que es como una empresa, como puede ser una familia. Los que ya tenemos cierta edad, pues hemos conocido las devaluaciones de la peseta. Antes había una crisis, se metía un par de devaluaciones y nos quedábamos todos tan contentos y parecía que todos éramos iguales. La devaluación es la devaluación, es la bajada total que tenemos. También hay hoy, aunque hay cosas mucho más caras, hay cosas por ahí low cost, hay hoy absolutamente de todo, hasta los parking y cosas de esas se han rebajado todo una barbaridad, pero esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Entonces yo creo que esa realidad, pues vista en un sentido positivo, lo que es un drama es irse al paro, que posiblemente aquí no sea tan factible, pero sí en otros entornos, y quedarse para la próxima década. Las proyecciones macroeconómicas no hace falta ser muy observador ni muy agudo observador, por independencia de lo que digan los organismos y tal, para ver que estamos en una etapa de atonía muy importante, que nos va a costar una temporada muy larga. Entonces yo creo que aquí lo que hay pues es que explicar
bien lo que se pueda hacer y cualquier aumento que siempre pueda haber o tal, pues sobre todo vincularlo más que a un favoritismo, pues a un esfuerzo, pero sobre todo a unos resultados. Los esfuerzos son reconocimiento, pero si no hay resultados es muy difícil. Y como digo, en un entorno público, pues vincularlo a los sistemas que existan. Bueno, otro tema importante es la sustitución. Yo creo que la sustitución, en la medida en que una organización tenga un cierto tamaño, pues la política de sustitución está sobre todo vinculado a que si uno se va a un viaje, a un congreso, a una estancia fuera o lo que sea, pues a quién dejamos. En la medida en que no exista un sistema arreglado de oposiciones y todo eso, donde existan unas posibilidades de mérito, pues sí que tener una política de buscar a un sustituto para ir formándolo para un cambio, etcétera, etcétera, pues yo creo que eso es importante, tener en cuenta la igualdad de oportunidades, las cualidades profesionales, dedicación, la actitud, etcétera, etcétera, un entrenamiento camuflado. En la medida en que todo eso esté muy regulado, pues esto no sería de aplicación. Bien, si queréis paro y comentamos algo. Fernando. Aquí en el tema, yo por el tema de, luego estamos hablando, el tema de reconocimiento salarial, no salarial, yo se decía que a nivel latino y tal, Marmorillo que decías, igual, bueno, pues puede ser puntualmente, pero al final tiene que ser económico, ¿no? A nivel, yo por extrapolar un poco de las cosas, a nivel de vuestra empresa o otros que por ahí, la medición de esos objetivos de las personas, de cómo han cumplido y tal, se basa en que los objetivos cuantitativos, medibles, lo que se ha hecho, también son entrevistas, ¿cómo? ¿Te has visto por ahí que variables hay en cuanto a ejecución fija y variable en las empresas? Vamos a ver, yo creo que un primer reconocimiento es la propia evaluación. Entonces, la evaluación es el proceso final de una planificación de unos objetivos que en la medida de lo posible deben de ser medibles, como decía, una transparencia por ahí mía de detrás y tener unos indicadores asociados. Pero luego hay algo muy importante, en mi modesta opinión, que sería la evaluación cualitativa, donde debería también haber unos criterios, pero lógicamente la medición es algo que está implícito a la supervisión que haga de quien evalúa frente al evaluado. Y que además cualquier proceso de evaluación, por muy objetivado que esté, al final es un conflicto en esta cultura. Lo digo en mi santa IBM, que allí estábamos todos en un local, no digamos, porque al final es un enfrentamiento entre la percepción que tiene uno y la percepción que tiene el otro. Y hacer converger eso es muy complicado. Entonces, ese es un tema y además están pues los agravios comparativos, etcétera, etcétera. Con lo cual, tiene uno que ponerse a hablar de terceros si es el director. Entonces, yo digo, pues hombre, el chocolate para todos es un tema que en la medida, ya digo, ahora estamos en un momento muy turbulento y es mucho más complicado poner cualquier tipo de eso, pero el chocolate para todos, el que más se desmotiva es el que menos trabaja. Perdón, el que más se motiva es el que menos trabaja, porque el que está con esa actitud y tal. Entonces, en la medida en que consigamos establecer una vinculación de política salarial vinculado a una evaluación global con dos componentes, componente objetivo de medición de lo que serían resultados y los componentes, todos estos que he dicho, actitudinales, esfuerzo, sacrificio, entrega, dedicación, horas, compromiso, imagen, uno puede cumplir y estar renegando y quejándose todo el día y maldiciendo todo y tal y cual, pues vaya cumplidor, no sé si me entiendes. Eso ya hay un primer reconocimiento. El reconocimiento que yo hago aquí explícito
sería por logros o por esfuerzos excepcionales. Pues uno ha conseguido un logro, un resultado excepcional y tiene un reconocimiento puntual, que puede ser un marmolillo, que yo lo he dicho pero que es verdad, vamos, no. Me parece que si un día me salí de despacho, creo que un marmolillo que tenía una rotura me lo traje yo y lo tengo allí puesto el marmolillo. Pues puede ser ese reconocimiento, que puede haber pues también un cierto componente monetario en algún momento de logro excepcional. Lo que tiene que ser un logro excepcional, porque si el reconocimiento se convierte en algo habitual, deja de ser reconocimiento. Si es para todos, tiene que estar. Cuando está esto suele haber unos criterios regulados. Puede ser desde individual o puede ser pues colectivo. Este de los marmolillos que yo digo era para equipos de mejora, equipos de innovación que conseguían un cierto resultado. También está en la cultura sajona, no sé, yo creo que aquí a lo mejor sería aplicable. Yo en la última etapa, por cambiar el enfoque de marmolillos, y aquello cada 3 o 4 años, tú que sabes mucho de modelo europeo, no cambiábamos el enfoque y el despliegue, al final se aburría uno de marmolillos y de merendar y se ponía uno muy voluminoso. Entonces cambiamos en mi última época, y ahora eso estaría muy en boga, a lo que serían programas de simplificación y de ahorro de costes, donde los reconocimientos estaban al que mejor las conseguía, que tradujeran en un ahorro real, porque si no es real, ¿me entiendes? En la cultura sajona, desde los años 20, y eso, cuando yo tenía 20 y tantos años en Ford, era yo el coordinador de eso, y eso sigue existiendo, hay, llámalo si tú quieres, es un reconocimiento, un premio en metálico que es un porcentaje del ahorro de las sugerencias de mejora. Eso está muy extendido. Eso además aquí saben en los periódicos que el premio gordo es un Ford de no sé qué modelo que gana uno. Yo fui administrador de eso en el año 78, fíjate si se ha vivido. Eso, que lo he vivido yo en muchas ocasiones y tal, tiene riesgo en muchos entornos, como todo en la vida, puede tener muchas perversiones, porque lo que no puede ser es que uno le pague 2 veces por ahorrar. Si uno está, aquí no conozco el caso, pero yo sí que me acuerdo, si uno es un ingeniero de producto, que su función es mejorar el producto y sacarle ahorro, no se le puede pagar 2 veces por eso. Entonces la perversión es que este le da la idea a otro que no está involucrado y luego se reparte, y siempre hay una cierta picaresca. Pero todo ese elenco hay que... A mí no me gustan las recetas, no sé si me entiendes, sino criterios un poco para verlo, y es lo que suele haber en los entornos más avanzados. Muy bien, pues la seguridad. Eso es un tema importante, no que uno se convierta en jefe de seguridad, pero sí en asegurar de alguna manera la protección, y eso también da cultura. Y eso lo mismo una empresa privada que pública, ¿verdad, Amelia? Como esto no es mío, pues me dejo la luz encendida y tal y que cual, y da igual que sea privada que pública, y eso es un sumatorio de todo. No es, en España están infinitamente las calles mucho más limpias y aseadas, y no es que haya más barrenderos o máquinas, es que hay mucha más cultura de tirar un papel a la papelera. Pues exactamente igual, la protección es un tema de cultura que se debe de inculcar desde ahí, y eso es un tema totalmente esencial. Seguridad. Lo primero, seguridad de las personas, que eso es fundamental, y además es una obligación legal y tiene hoy no sé cuántas connotaciones. Yo siempre le digo de broma, no bajes deprisa las escaleras, que encima me llevaré yo un puro si te caes en las escaleras, pero es que es así. Y en eso se ha progresado mucho. Posiblemente la legislación está pasada a 20 pueblos con la idea de la culpabilidad, pero eso se ha progresado mucho, aunque esto no sea un entorno de riesgo, como puede ser un entorno de obra o un entorno industrial. Pero hablamos, ya digo, de la seguridad en los 3 sentidos, en la protección de las personas y sobre todo en ir más allá de la ley, no sé si me entendéis. La ley, claro que es obligatoria. Cuando hablamos de que nos preocupa el medio ambiente, es que tenemos que ir más allá de la ley. Es pues un poco los bienes de la organización, y luego proteger la información, y en eso, como se dice en inglés, tenemos room for improvement, tenemos hoy un espacio para la mejora que no nos podemos todavía ni imaginar, aunque se ha progresado muchísimo con sistemas informáticos. La historia clínica y todo eso tiene muchos mecanismos de protección, pero todavía la cultura general todavía se puede
mejorar. Y es un tema, ya digo, es de cultura y de sensibilidad, más allá de los procedimientos que pueda haber, con qué mismo lo explicamos eso, cómo nos comprometemos y cómo lo transmitimos. Y al final, pues un día detrás de otro y tal, pues va pasando. Bueno, aquí la política disciplinaria y la contratación no ha lugar, pero en general en cualquier empresa, salvo que sea muy pequeña, hasta de cierto tamaño, pues eso debería de venir un poco de quién es el mando directo, ya digo, si no tenemos esto. Bueno, yo creo que para terminar lo que serían las responsabilidades propias, yo creo que es una responsabilidad propia el tratar uno de estar lo más formado posible, porque estando lo más formado y lo más capacitado posible desde el punto de vista de cualificación profesional y de distribuir eso, y desde el punto de vista de formación para este manejo de personas y tal, formación como dirección, pues va a ser muchísimo mejor. Entonces, en ese sentido, es bueno que ese desarrollo y que esa formación, pues dentro de lo que sería la política del centro, pues trate uno de procurarla, de escalarlo hasta el nivel superior y de tratar de conseguirla. Y bueno, obviamente podríamos poner mucho más en esta disección que estamos haciendo, pero la imagen exterior, pues un jefe de servicio va a no sé qué sitio, a San Sebastián a dar una conferencia o a París o no sé qué, y es la imagen del hospital. Si se pone a despotricar, pues dirá, caramba, si este que es no sé qué dice esto, imagínate los demás cómo serán. Y eso es una cosa horrorosa, eso es una responsabilidad, y eso escapa de que esté en un procedimiento escrito. Eso son temas de sensibilidad, de cultura, y eso es muy importante, el que uno esté orgulloso de donde está. Los trapos sucios se lavan dentro de casa, y de una imagen no engañosa, pero una imagen positiva. Eso contribuye a crear una imagen del centro como centro de prestigio, como centro agradable donde trabajar. O sea, no nos creamos que cuando vemos por ahí las empresas más admiradas y donde quiere trabajar la gente es que ganan una millonada, que no lo sé, no en muchos sitios. Es que hay muchos componentes de todo este tipo que hace que la gente pues esté orgullosa y contenta, dentro de un cierto nivel de reivindicación, que yo creo que es positivo. No sé si me entendéis, pero como digo, lo del gris, los tonos de gris, que los vea uno positivo, y que uno a su vez, pues cuando va a otro sitio, pues dé esa buena imagen, porque todo esto es un sumatorio de muchísimas pequeñas intervenciones, lo que al final configura eso como un centro estupendo y positivo y orgulloso donde trabajar. Bueno, pues le hemos dado un repaso a lo que serían, las responsabilidades de la dirección vinculadas a las personas que, como digo, forman parte de la política de recursos humanos, y indiscutiblemente, y están íntimamente ligadas, puesto que, como no puede ser de otra manera, y ya con esto no quedan muchas transparencias, pues estarían las responsabilidades de la dirección relativas a la organización. En ese sentido, lo que sería dirección de tareas, y lo otro dirección de personas, y así lo entendemos mejor. La idea de la planificación, yo creo que es importante. No se trata de la planificación estratégica, porque en eso posiblemente participe poca gente del centro. Yo me acuerdo, aquí nosotros entramos al desarrollo de algún plan estratégico a finales de los 90 con alguna línea, y eso en el que participaste muchísima gente, pero sí que dentro de lo que es el entorno de uno, el servicio, la sección, etcétera, siempre hay unas determinadas actividades de planificación. Planificar, como sabéis, significa hacer planes al plazo y enmarcado en el marco global yo creo que además el plan que se publicó, yo creo que algún ejemplar tenemos por lo menos un plan, yo me acuerdo de aquello, pues en ese marco, ¿en qué es lo que puede uno participar? Como digo,
depende del ámbito de actuación que tenga uno y del tamaño, pero una responsabilidad, como digo, es hacer esos planes para impedir pues el ir con el día a día. Otro tema importante es participar en la medida, en lo que sea, en la organización, y si le viene dado, pues dentro del ámbito de los grados de libertad que uno tenga, cómo adecua las personas a los puestos que tenga. Pero bueno, la dirección esencial es lo que sería esto de esa dirección de tareas, el dirigir tareas, el coordinar, poner esos objetivos, planes, en la medida en que tengamos alguna posibilidad de presupuesto. Por supuesto, la responsabilidad básica es que uno, como responsable de ese servicio, de esa unidad, pues lo que tiene que hacer es conseguir los objetivos que se marca dentro del hospital, de la organización en la que está, esa autoformación que he comentado. Yo creo que otra obligación esencial para hacer una buena política de comunicación es estar informado de qué es lo que pasa. Difícilmente en esas reuniones, si no diremos que hoy hace frío y que el fin de semana parece que van a subir las temperaturas y no saldremos de ahí. Tener esa información, hablando con otros directores, con otros jefes de unidad, pues es importante para transmitirlo, cómo estamos, dónde estamos encuadrados, la situación general, qué es lo que se hace, cómo se va, etcétera, etcétera. La idea de cooperación, yo creo que al evitar reinos de taifas, el servicio de oftalmología de no sé dónde es el mejor del mundo, y yo me hablo y me preocupo de esto y de los demás, me da exactamente igual. Pues hombre, yo creo que la integración del departamento, del servicio, sección, me da igual el nombre que le pongamos dentro de una organización de rango superior, yo creo que eso es un tema absolutamente esencial, porque si no, lo que iremos pues no es a una integración de lo que yo hablaba antes, sino a una desintegración. Y claro, eso inevitablemente lo transmitiremos en las políticas de comunicación, formal o informal, descendente, etcétera, etcétera, lo transmitiremos a los que están, digamos, en nuestra organización. Bueno, yo creo que controlar, como decía antes, el supervisar, el control se suele considerar pues un coste de no calidad, en el sentido de que el control no aporta valor per se. Por eso el control debería ser mínimo, pero eficaz, de tal manera que se convierta en un control inversión y en un control positivo que esté dentro de un ciclo de mejora y que nos permita realimentar todo lo que hacemos, que nos permita pues controlar las actividades de los que tenemos a nuestro cargo, comentarles, hacer observaciones positivas y que todo eso se incluya dentro de un espíritu de mejora continua. Cuando Fernando comentaba antes modelos y sistemas, pues modelos de gestión hay varios, básicamente sin entrar en temas muy específicos, y Amelia a lo mejor, con ella habéis visto aquí alguna transparencia, los célebres sistemas de calidad ISO 9000, que hoy casi han perdido el nombre de calidad y se llaman sistemas de gestión, pues tienen explícito e implícito la idea de la mejora continua, lo que es el ciclo global de mejora. Yo planifico unas actividades, las ejecuto, mido y como consecuencia de eso pues mejoro. Un sistema de calidad al final es un subconjunto de un planteamiento más ambicioso, pero tomemos el modelo europeo como referencia, tomemos tal, la idea básica no es tener colgado un certificado en la pared y pasar un examen, que por eso muchas veces se ha pervertido el nombre. La idea básica es cómo utilizo esto para estructurar mis actividades de gestión, con una responsabilidad básica de la dirección, cómo pongo unos recursos en juego y cómo tengo todas esas actividades organizadas. Y el recurso fundamental son los recursos humanos, además de los medios materiales. Cómo tengo organizadas todas estas actividades. Entonces, el conjunto de indicadores que nos permite medir y evaluar cómo estamos operando, pues formaría parte, digamos, de ese control positivo, de esos indicadores para la evaluación y para la mejora. El modelo europeo de excelencia, que si hay interés, lo tengo aquí en otras transparencias, más allá de un conjunto de criterios y de que pueda haber un sello de excelencia, lo importante es que trata de inculcarnos la innovación y la mejora continua en la gestión de toda la organización para satisfacer a las partes interesadas.
lo que se llaman en inglés los stakeholders. Partes interesadas son los pacientes, que es de los que todos vivimos, vía, no sé si me entendéis, sector público que pagamos impuestos, o vía sector privado, que sin un cliente no tiene razón de ser la organización, vía las personas, vía la sociedad en la que estamos ubicados, vía los accionistas, aunque aquí el accionista pues sea la Diputación, o sea la Generalitat o lo que sea, que al final somos todos. Entonces, en ese sentido, la dirección, que es toda la línea de dirección, no solamente Sergio Blasco o Pérez, sino absolutamente todos, pues yo creo que tenemos un papel esencial para desplegar la estrategia en toda la organización y, como digo, pues gestionar los recursos y en este caso los recursos humanos. Los sistemas y modelos de gestión están todos basados en ese principio de mejora continua, con independencia de que, vuelvo a repetir, abarquemos toda la organización, que sería un modelo europeo que abarca la gestión desde el punto de vista de toda esta transparencia, están muy basadas ahí, puesta con un lenguaje más coloquial, lo que se llama el criterio de liderazgo, de compromiso de la dirección, la idea de la estrategia de futuro, la gestión de las personas, que es lo que hemos comentado, de otros recursos, los procesos para conducir a esos resultados. Entonces, en ese sentido, están todos basados exactamente igual. Con lo cual, para terminar, pues un poco de recopilatorio. No voy a decir que esto sería un director ideal, porque yo creo que es una estupidez. Un director ideal no existe en ninguna parte del mundo. Yo creo que es como tocamos los tonos de gris de cualquier organización. Pero yo creo que ejercer esa dirección basado en el liderazgo y no en los galones que tengo, yo creo que eso es fundamental. La idea del liderazgo, la idea de atraer a unas personas, la idea de compaginar, de dirigir personas con tareas, supervisar a distancia sin estar ahí todo el día diciendo, a ver cómo haces esto, a ver qué tal, esto es un desastre. La idea de delegar, evaluar pidiendo responsabilidades. A muchos no nos gusta, bueno, yo en mi caso, pues no me gustan de muchos clientes, del entorno, de otras partes interesadas, pero en una organización con otros niveles de dirección, pues tiene uno que asumir muchas veces, no voy a decir tener unas tragaderas, sino tener un enfoque positivo de asumir como propio. Si no, lo mejor es dimitir, largarse e irse con la música a otra parte, si no asume uno como propio. Yo creo que eso es muy importante, los planes y políticas, porque si no, pues lo que estamos, como digo, es creando reinos de taifas y haciendo una situación excluyente que al final pues se transmite a todos nosotros, por la vía directa o indirecta. Por eso el tener esa visión de organización. Otra idea muy importante es no ser transparentes, eso que yo decía. Una organización transparente es el que es como el cristal, y entonces no asume como propios pues todas las incomodidades que hay muchas veces cuando hay que decirle a uno las cosas. Esto te lo digo porque lo dice la dirección, esto te lo digo por no sé qué, con lo cual cuando no se asume como propio, pues al final uno es como el cristal que pasa, digamos, toda la política. Hay cosas que sí que vienen de la dirección, pero hay otras que aunque vengan uno tiene que ser opaco para asumirla como propia. Es un principio básico. La idea de ser profesionales, al igual que fríos en las decisiones y tratar de evitar personalismo, es muy importante. Y al evitar el amiguismo en la medida de lo posible y sobre todo no dar la sensación y no discriminar, pues yo creo que es otro aspecto esencial. Eso tiene que ver para que sea motivador y para que se dé un enfoque positivo. Teorías muy avanzadas hoy, como puedan ser que en otros entornos ya llevan 30 años, lo que se conoce en Lean, estrategias de transformación, que significa delgado, pues es una idea esencial. Un problema no es una desgracia, un problema es una oportunidad. Esa es la teoría básica. Veamos los problemas como oportunidades para mejorar. El evitar la rumorología, siendo con esa comunicación que hemos comentado antes, evitando los reinos de taifas y en definitiva, pues alguien donde ya digo, no es un tema aquí religioso de que haya un líder espiritual y los demás que lo siguen, sino un líder bajo ese punto de vista de liderazgo profesional de la dirección. Y bueno, pues eso es lo que nos hará, ya digo, que tomando algunas ideas que con toda modestia nos puedan servir, pues en general muchas de las empresas más avanzadas, digamos,
los conceptos de dirección están bastante basados en estos principios, ya se ha terminado. Entonces, yo transparencia, si me dais cuerda, estoy hasta las 2 de la mañana poniendo, pero así ahora pues habláis vosotros un poco. Un poquito la conferencia. Encantado. No, has hablado de transparencia, de no transparencia. Creo que a lo mejor el término no es... Yo sí soy partidario de que el liderazgo se transmita con claridad y se argumente las cosas. Creo que el término no transparencia, y más allí nada más en las líneas estratégicas del hospital, está como muy reconocido por el gerente, que se quiere transmitir esa sensibilidad. Yo creo que hay que separar lo que sería casi la indiscreción, a lo mejor. Sí, yo transparencia me refiero a decisiones incómodas, que uno no es capaz de tomarlas y que corresponde a su ámbito de actuación, porque lo otro sí, frente a lo que tú estás diciendo, con lo que estamos totalmente de acuerdo. Transparencia me refiero, si yo no quiero tal, yo en mi caso, ya lo sabes, no puedo ya echar mucho más para atrás, no sé si me entiendes, más que al entorno, pero sí que en una organización hay decisiones incómodas que no se quieren asumir como propias, entonces todo bien regente. Eso no tiene nada que ver de que, como acabo de decirte, las transparencias más atrás, estemos en una línea de transparencia y de integración informativa y comunicativa, vamos. O sea que ese